paz de Dios en este tiempo. Saludo a toda la humanidad de este planeta Tierra. Hoy continuaremos con la palabra inspirada por el Espíritu Santo a través de los tiempos, que a través del Espíritu se reveló a la humanidad. Hoy vamos a tocar en 1 Corintios, en el capítulo 16, versículo 13. Y en este tiempo vamos a titular este mensaje, estudio, revelación, con el título Estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Como ustedes ya vieron las dos partes de los mensajes de la fe sin obras es muerta, ustedes ya tienen un pleno conocimiento de qué es la fe. Viendo desde esa perspectiva es que hoy vamos a leer este versículo 13 del capítulo 16 de 1 Corintios. Dice la palabra: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este es este versículo que a través del Espíritu nos está hablando Dios a la humanidad. Velad, en otros términos, podemos entender: manténganse siempre en estado de alerta. Podemos traducir desde esa palabra, pero confiando en Cristo. La palabra fe, como ustedes ya conocen, es estar confiado en Cristo. Esa es la palabra fe. Es que usted tiene que tener su confianza en Cristo, como dice este versículo 13 en 1 Corintios. Velad. La palabra velad es mantenerse siempre en estado de alerta. Siempre en estado de alerta. Ante los embates de las diferentes posiciones doctrinales que se mueven en este mundo. Pero como les dije anteriormente, es que nosotros vamos a guiarnos a través de la palabra. Esto es lo que es el núcleo principal de la doctrina de Cristo. Para eso, en este tiempo, en este análisis, a través del Espíritu, les estoy mostrando de cómo tenemos que guiarnos a través del Espíritu, de ese Dios Supremo, el Espíritu Santo. Velad. La palabra velad significa mantenerse siempre en estado de alerta. También podemos decir: manténganse despiertos. A través de la palabra, manténganse siempre despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. Esto es a través del Espíritu. ¿Por qué nos tenemos que mantener en este tiempo firmes, mantenernos fuertes, de tener ese valor a través del Espíritu? Es por el Espíritu Santo. Los cristianos, desde tiempos pasados hasta hoy, enfrentan una oposición de personas y de fuerzas espirituales, y necesitan mantenerse, por eso, firmes en la fe. Hay mucha oposición en este mundo por esas corrientes
en este tiempo en el cual nos estamos enfrentando como referente hacia las posiciones dogmáticas que se presentan en el mundo. Por eso los cristianos enfrentan esa oposición, cuestionamientos a la doctrina de Cristo. El por qué usted tiene esa fe, por qué tiene ese valor, ese principio de mantenerse firme en lo que usted cree en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto en San Juan 14:6. Esto es esa fe. En esta posición nos tenemos que mantener firmes, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Nadie puede entrar al reino de Dios sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la verdad, a través de lo que estamos discutiendo a través de la palabra. También nos podemos referir en 1 Corintios, manteniéndonos en 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 8. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. Acá les muestro este pasaje para ir discutiendo y enlazando de cómo el Espíritu nos está hablando en este tiempo. La palabra dice: en el cual también os confirmará, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué tenemos que mantenernos firmes? Lo que dice la palabra: para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos que velar, para eso tenemos que mantenernos firmes en esta enseñanza, en este conocimiento, en estos mandatos de este Dios Supremo a través de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo 8 de este capítulo 1 de 1 Corintios nos está hablando qué es el poder de Cristo, que nos va a mantener hasta ese día, firmes en esta fe. Es ese poder que viene de Cristo, que salva y guarda a la persona que cree en Él, que cree en Jesucristo. Y ese poder, ustedes saben, es a través del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, para su recuerdo, Jesús antes de partir dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. De este poder estamos hablando en este tiempo. Y en 1 Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 13, tenemos referencias para complementar esto que el Espíritu nos está hablando. En este versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En este versículo 13. Cuando nos está hablando el apóstol Pablo a través del Espíritu en este versículo 13, nos está diciendo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto a través de la palabra. Y que nos está diciendo: pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, vendrá a auxiliar al hombre creyente en esta verdad de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese poder, para poder soportar, aguantar, y ese don es la paciencia, que es un fruto del Espíritu. Le habíamos hablado en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia. De esto estamos hablando en este tiempo, el cual es un poder que viene a través del Espíritu y que es una consecuencia de esta fe que nosotros tenemos en Cristo, que Él nos da para poder resistir a todas las provocaciones, a todas las pruebas que viene en este mundo al hombre creyente, al hombre que camina con Dios. Esto es un poder, de eso estamos hablando, y ese poder lo consigue el que cree en Jesucristo, el que acepta a Jesucristo como su único Salvador. Ese es requisito indispensable, porque si no aceptas a Cristo, no vas a poder recibir ese poder, que es el fruto del Espíritu Santo, que nos habla en Gálatas 5:23 en este tiempo. Por eso dice la palabra: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, o sea, con la prueba, la salida. ¿Cómo vas a poder emerger victorioso ante la arremetida del enemigo que se mueve en este tiempo? Esto es la palabra inspirada. Por eso dice, terminando el apóstol Pablo, para que podáis soportar, Continuando y discutiendo por el Espíritu, también podemos entender que todo seguidor de Cristo en el mundo necesita mantener firme su fe en Jesucristo. Mantener su fe firme en nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta qué día? Hasta lo que nos está hablando, hasta el fin. ¿Qué es ese fin? Es el día de nuestro Señor Jesucristo, que es del juicio final. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios, de este mismo libro, de esta misma carta, capítulo 5, versículo 5. En este versículo 5 nos habla la palabra inspirada que dice: el tal sea entregado, a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando el apóstol Pablo está predicando de un caso de inmoralidad que existe dentro de la propia iglesia. En ese aspecto está hablando para que ese hombre que también se congrega en una determinada iglesia en el mundo, comete un pecado. Y esto es para todo el mundo. Por eso dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y esto vamos a interpretar cómo es que es entregado a Satanás para destrucción de la carne en este versículo 5. Es decir, para su entendimiento, que debe ser expulsado de la iglesia ese hombre que comete pecado. Esto en 1 Timoteo nos podemos apoyar en el capítulo 1, versículo 20. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. En este pasaje
usted leyendo encontrará, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, Está hablando el apóstol Pablo por el Espíritu. Entonces, ¿qué es expulsar a un hombre de la congregación? Es justamente por causa de su pecado. Alejarlo de la congregación. Esto nos está hablando el apóstol Pablo. En este también podemos ir convergiendo a través de la palabra y del Espíritu, ¿no? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Por qué dentro de la congregación o dentro de las reuniones entre creyentes, cuando ocurre esto, es porque nos está hablando el apóstol Pablo de esta manera? Porque estas cartas estamos leyendo de lo que él habla a través del Espíritu a la iglesia. En este versículo 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es mantenerse firme, incólume, sin daño alguno, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe, hablamos, que es ser fiel a Dios. Es mantener esa lealtad a Jesucristo, a todas sus enseñanzas que se remiten a través de los evangelios y a través de las cartas que tenemos por Pablo. Este es el espíritu que nos está preparando en este tiempo. Por eso he mostrado estos versículos, para que ustedes entiendan con propiedad de esto de mantenerse firmes en la fe. El apóstol Pablo dice: velad y estad firmes en la fe. Entonces, ¿cómo vamos a velar? ¿Cómo vamos a mantenernos? ¿Cómo vamos a prepararnos en este tiempo? A través de conocer esta verdad, de escudriñar esta verdad, de mantenernos listos para ese día. Si así fuera mañana, fuera pasado, de aquí a un mes o de aquí a un año, el hombre o la mujer creyente en Cristo debe mantenerse firme en esta fe. Y esta fe nos está hablando, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. No está hablando a medias. La obra de Dios es completa. Y todo hombre creyente debe entrar en esa plenitud de ese Dios. Por eso dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Jesucristo. Está hablando de esos tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces usted tiene que estar convencido de lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Usted, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible, o tiene que preservarlo, mantenerlo sin defecto alguno, intachable, sin mancha alguna. Eso nos está hablando, es la palabra irreprensible. Usted no tiene que ser reprendido ese día por algún defecto, por algo incorrecto, por algo que mancha su dignidad como creyente en Cristo. ¿Para qué? Justamente para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la palabra. Para eso tenemos que nosotros cada día orar. Insistimos que la oración es un arma fundamental para mantenerse en ese espíritu,
orad sin cesar para no caer en tentación. Lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Si nos vamos a Mateo, en los Evangelios, podemos apoyar esta escritura en este tiempo con Mateo en el capítulo 24, en el versículo, a través del Espíritu, en el versículo 42. 24, 42. Acá dice la palabra: velad pues, porque no sabéis, ¿no? Velad pues, dice Jesucristo en este versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿No? ¿Qué más dice en el versículo 43? Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes, dice, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que no pensáis. Entonces acá nos está invitando nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos prepararnos, ¿no?, para ese día en el cual el Hijo del Hombre vendrá, a la hora que nadie conoce, nadie. Por eso que en el versículo 36 de este mismo capítulo de Mateo 24 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, sino solo mi Padre. Entonces, para eso nos estamos preparando a través de este mensaje, ¿no?, profético, de revelación de nuestro Señor Jesucristo para estos últimos tiempos. Él me llamó para anunciarles de estas sus verdades eternas, porque el tiempo está cerca de su venida. Por eso que usted ve en el mundo entero los prolegómenos, ¿no?, de los principios de dolores que nos habla la Biblia. ¿Qué es el principio de los dolores que nos habla la Biblia? Es eso, lo que el Espíritu nos está mostrando en este tiempo. Lo que también nos habla el Señor, que debemos preparar nuestro corazón. Porque ese Señor vendrá, ¿no?, como dice la palabra, vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, a través de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. La palabra dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y en el versículo 3, el Espíritu dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Está entendiendo? Entonces, como ladrón en la noche, porque nadie conoce la hora, el día ni el año en que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso estamos preparándonos, para eso tenemos que mantenernos firmes. Firmes significa, como decimos en la palabra, que tenemos que mantenernos, ¿no?, despiertos. Y la palabra despierto significa alerta, estar constantemente viviendo en esta verdad, ya sea en su trabajo, en sus actividades cotidianas, en su hogar, etc. Esto es mantenerse alertos, estar despiertos. Esto es la palabra cuando nos dice: manténganse siempre en estado de alerta.
pero confiando en Cristo, ¿no? Para mantenernos firmes en esa fe, es que nosotros confiamos en Cristo. Si confiamos en Cristo, tenemos que mantener, preservar todas las enseñanzas en nuestro ser interior, nuestro mente interior, y debemos de obedecerlo de corazón. Esto es a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. También podemos hablar en 2 Corintios capítulo 1, versículo 14. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente: como también en parte habéis entendido, dice el apóstol Pablo, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. O sea, todo aquel que predica la palabra, ¿no?, está hablando en este tiempo, ¿no?, como quien habla, ¿no? Estamos preparando para ese día a la humanidad, como en el tiempo de Juan el Bautista, que preparaba el camino del Señor para su venida. También nosotros estamos preparando ese camino que lleva hacia su redención de la humanidad. Así como Noé también preparó ese camino en el tiempo aquel del pasado, cuando se manifestó el diluvio a través de la profecía. 120 años antes, Noé predicó la venida de ese día, de ese juicio de agua que fue el diluvio. Y ustedes conocen muy bien que ese diluvio existió. Por eso que en este tiempo nosotros tenemos que hacer caso a la palabra. No tenemos que dudar. La manera de mantenerse firme es no dudar. Es mantenerse firme en esa convicción de que evidentemente lo que nos dijo Jesucristo a través de los evangelios se va a cumplir, porque es palabra profética. Se cumplirá. No duden, se cumplirá. Como el apóstol Pedro nos habla en 2 de Pedro, refiriéndose a ese día, en el versículo 4 adelante. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 4, 5, 6. Dice lo siguiente: y diciendo, la gente en este mundo habla de esta manera: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pregunta a la gente. Porque desde el día en que los padres murieron, durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso habla la gente. En este mundo usted verá. En el versículo 5 dice, el Espíritu, enseñando en ese tiempo a los discípulos: esta gente, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, ¿no?, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Interesante, ¿no? O sea, la tierra salió del agua, ¿no? Interesante. Son maravillas de Dios en la creación. En el versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces, escuche bien, el mundo de entonces de Noé en ese tiempo, pereció anegado en agua. En agua. En el versículo 7 habla el Espíritu por la boca de Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que usted ve en esta naturaleza, en este mundo, los cielos
y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Esto es esa fe que tenemos. Todo hombre creyente debe dar crédito a esta palabra. No es palabra de Pedro, no es palabra de hombre, es palabra inspirada por el Espíritu Santo a través de los hombres santos de Dios, como Pedro y como otros, para que nosotros al enterrarnos tengamos ese convencimiento de que evidentemente lo que habló Dios en el tiempo de Noé se cumplió, como en este tiempo, en el futuro que se avecina, también se cumplirá lo que nos está hablando el apóstol Pedro, que dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, o sea, de los hombres malos, malvados, de los hombres que no creen en esta verdad, que se burlan de la palabra de Dios, que escarnecen a los hijos de Dios y escarnecen también a la palabra y blasfeman el nombre de Dios. Está hablando de esa perspectiva, son los impíos. Los impíos son los que se oponen a los mandatos de Dios. Eso el Espíritu aquí nos advierte. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, que usted ve, están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos por fe. Eso lo consideramos nuestra fe. O sea, nosotros confiamos en esta palabra. En esta palabra de Dios depositamos nuestra esperanza. Nosotros creemos en esta palabra. Y creer es aceptar esta palabra y seguir esta verdad y no dudar. Eso es esa fe, para que lo entiendan. Por eso que tiene que mantenerse firme en esta fe, en este estado, siempre confiando en Cristo, confiando en esta su verdad revelada. Él dice que vino por mandato del Padre eterno, no porque alguien se ha imaginado como hombre, ¿no? Como mucha gente habla y que simplemente es palabra inspirada por el hombre. No, esta es palabra inspirada por Dios. En San Juan, en el capítulo 12, para fundamentar de lo que estoy hablando, porque todo lo que sale de mi boca es palabra que está registrada en el libro de los libros que se llama la Biblia. Y para eso estamos en este tiempo compartiendo esta verdad de Cristo a la humanidad de todo el planeta Tierra. Acá, por ejemplo, en el versículo 44 de este San Juan 12 nos habla Jesucristo. Jesús dice, Jesús clamó y dijo, escuche bien, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, sino en el que me envió. ¿Y quién le envió? El Padre Eterno, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Como la Biblia menciona, Dios Jehová de los ejércitos. De esto estamos hablando en este tiempo. En el versículo 45 dice, y el que me ve, hablando Jesucristo a sus discípulos en el tiempo, ve al que me envió, dice. Ve al que me envió. O sea, es la representación en ese estado como ser humano del Padre Eterno.
usted va a verlo al Padre Eterno en la figura de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 46 la palabra dice: yo, la luz, he venido al mundo. Él se identifica como la luz que ha venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, está hablando, no permanezca en tinieblas, en la oscuridad. Eso es de la fe que les estoy hablando. En esto usted se tiene que mantener firme, imbatible. Usted no puede dudar. Cuando venga un discípulo de Satanás, usted no puede dudar o divagar, empezar a no tener argumentos para poder responder su fe. Para eso Dios nos manda para preparar a su pueblo en este tiempo, para que entiendan su lenguaje, el significado de su palabra. Por eso la palabra dice: aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Y qué es creer? Usted tiene que aceptar esto, lo que está escuchando, confiar en esta palabra, no dudar. En el versículo 47 dice: al que oyere mis palabras y no las guarda, escuche bien, yo no le juzgo. Jesús hablando: al que oye mis palabras, o sea, si usted escucha estas palabras en este tiempo y no las obedece, no las preserva, no las conserva, es no importismo, usted lo hace a un lado esta palabra. Jesús dice: yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo, a salvar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Por eso que es Jesús, es el Salvador. En el versículo 48, sigo leyendo la palabra, dice lo siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? Dice: la palabra que he hablado, dice Jesucristo, la palabra que habló Jesucristo le va a juzgar a ese hombre o esa mujer. Ella le juzgará en el día postrero, habla la palabra. ¿Cuál es el día postrero? Lo que estamos hablando en el día de cuando venga nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 49, escuche bien: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Padre, Jesucristo. El Padre que me envió, enfatiza, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento, dice, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Escuche bien. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, dice Jesucristo, terminando, lo que yo hablo, dice Jesús, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Acá Jesucristo está testificando de que Él lo que habla no es suyo, sino del Padre que le dio. Obediente nuestro Señor Jesucristo al Padre eterno. Así también en este tiempo usted tiene que obedecer si acepta a Jesucristo como su único Salvador. Si usted dice que cree en Dios, si usted dice que tiene fe en Dios. Hay muchos hombres creyentes que hablan en esos términos, que tienen fe en Dios, que tienen fe en Cristo. Pero si usted tiene fe en Cristo, tiene esa fe en Dios, en su Padre. Porque acá nos está haciendo entender nuestro Señor Jesucristo que Él obedece sus mandamientos, que son vida eterna. O sea, la fe no es solamente decir yo creo, sino la fe es obrar, es hacer, es accionar, es vivir en esta palabra, es corregirse de todos los defectos de su naturaleza humana y ser una nueva criatura, nacer de nuevo,
Y eso tiene que hacerlo el hombre todos los días. Para eso nosotros tenemos que orar, porque la oración es un arma fundamental para la salvación de la humanidad, del hombre creyente. La oración es necesario que usted lo haga en su habitación cerrada, no hacerlo público, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo en el capítulo 6. Muchos preguntan de cómo deben orar, pero la respuesta contundente lo tenemos cuando Jesucristo enseña cómo deben orar a sus discípulos. Y esa es esa fe. Jesucristo dice: mas tú cuando ores, en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, cuando empieza a enseñar de cómo tienen que orar, por eso dice Jesús y la oración, mas tú cuando ores, dice Jesucristo, entra en tu aposento, o sea, en tu habitación, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Escuche bien. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Claro, contundente lo que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. También nos enseña, dice, orando, no uséis vanas repeticiones, como los hombres que tienen otros dioses, que piensan que por su palabrería serán oídos. Por eso Jesucristo dice en el versículo 8, no se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes le pidan. Y por eso que acá enseña Jesucristo a orar lo que viene desde el versículo 9 adelante. Vosotros pues oraréis así, dice. Y esta es esa fe. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, dice. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o sea, los alimentos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esta fe dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y termina Jesucristo en el versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Contundente esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cómo tenemos que orar. Para orar y para que la oración llegue a los oídos de Dios, tenemos que acercarnos humildemente, sin vanaglorias, ni soberbias, ni orgullos, ni cuestionamientos, porque conoce Dios el corazón del hombre. Él lo lee como un libro abierto, lo que hay dentro de ese corazón de ese hombre. Esto es lo que nos está hablando Jesucristo. Esto es esa fe del cual les estoy hablando en este tiempo a través de este 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, que nos habla que dice, velad y estar firmes en la fe. Velad y estad firmes en la fe. Esto es lo que hoy estamos mostrándoles a través de pasajes de la Biblia de cómo tenemos que
creer, tener esa convicción. No es creer en los argumentos de los hombres que enseñan de otra manera, sino debemos remitirnos a las Escrituras tal como les he mostrado. Por eso la palabra dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Se tiene que ver una voluntad, un accionar para poder encontrarnos con Cristo. Y esto tiene que ser todos los días de su existencia en este planeta Tierra, del hombre que cree en nuestro Señor Jesucristo. La palabra en este versículo 13, como los dije anteriormente, es para que nosotros los cristianos estemos preparados ante la oposición de personas que vienen en oposición a la doctrina de Cristo. Hay diferentes dioses en este mundo. Hay diferentes doctrinas en este mundo. Doctrinas del Oriente, del Medio Oriente y del Occidente. Para eso tenemos que estudiar la palabra. Para eso tenemos que prepararnos. Esa es la manera de velar. Esa es la manera de vigilar. La palabra velar viene de vigilar. Usted está vigilando su vida a través de la palabra. La manera de vigilar su comportamiento, su accionar en este mundo es a través de la palabra. De que la palabra viva en usted y usted viva en Cristo. Viva en Dios, en el Espíritu. La palabra por eso dice, ¿no? El que tiene el Espíritu de Cristo es como Cristo, semejante a Cristo, imita a Cristo. Entonces tenemos que imitar, tenemos que hacer lo que Él manda. Eso es lo que cuando dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que hay en los cielos, hay obediencia de todos los seres celestiales que viven en ese universo. Así también nosotros en este universo tenemos que obedecer la palabra de Dios. Por eso, venga tu reino, así como se hace en los cielos, se hace su voluntad en los cielos, así también se haga esa voluntad aquí en la tierra. Y entonces, para hacer esa voluntad acá en la tierra, es que debemos guardar sus mandamientos. Esta palabra enfatizo de que tenemos que observar sus mandamientos. Tenemos que leer, tenemos que comer y tenemos que inspirarnos en esa su palabra por el Espíritu Santo. Esto no significa ser legalista. Por eso en Santiago volvemos a lo que ya habíamos dado el mensaje, la fe sin obras es muerta. Tenemos que recordarles una vez más de lo que habíamos ya estudiado, analizado, ¿no? A través de la palabra, a través de este mensaje que dice que la fe sin obras es muerta. Como dice en el versículo 24 de este 2, dice, vosotros veis pues. Usted se va a Santiago capítulo 2, versículo 24 para hacerles recuerdo. ¿Cómo usted se va a mantener firme en la fe? A través del mensaje que nos da el apóstol Pablo en el capítulo 16, versículo 13, 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo versículo 13 nos dice, velad y estar firmes, portaos varonilmente y esforzaos, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo nos vamos a portar varonilmente y nos vamos a esforzar? Es pues aplicando en nuestra vida todo lo que nos está enseñando este Dios a través de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Debemos aplicarnos en ese sentido. En este versículo 24 de Santiago capítulo 2 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras
y no solamente por la fe. Pareciera que hubiera una contradicción, pero no hay ninguna contradicción. Lo que nos está enseñando es que el verdadero creyente en Cristo, si dice que tiene fe en Él, debe demostrar a través de sus hechos en este mundo de que evidentemente es un hijo de Dios y que no solamente es un charlatán, un hablador. Es un hombre que vive en esta verdad, que no es un hipócrita, que no es un hombre de doble ánimo. No es que hoy digo una cosa y mañana digo otra. Dios no cambia, su palabra no cambia y los hombres también no pueden cambiar la palabra. Por eso en este pasaje lo que Santiago enseña no es que la persona sea salva por las obras. No está enseñando eso. Sabemos que Jesucristo vino porque el hombre en el tiempo del antiguo pacto no pudo obedecer los mandatos de Dios y estaba destituido todo ser humano de la gloria de Dios. Y por causa de la humanidad vino Cristo a este mundo para enseñar la palabra de Dios, su papá, a esta humanidad, viniendo, haciéndose como hombre, viviendo como hombre, demostrando que el hombre puede vivir en esa voluntad, porque Él era a imagen y semejanza de toda criatura terrenal, como hombre, y vivió como hombre, pero en Él no hubo pecado. Y esto es lo que dicen las Escrituras. Para eso que estoy haciendo entender que Jesús vino, ¿no?, para morir en esa cruz por causa de ti, de mí y de toda la humanidad. Es necesario seguir a través de la palabra porque, como dice, el hombre es justificado por las obras, ¿no?, y no solamente por la fe. Por eso Santiago nos muestra la vida de Abraham y la vida también de la mujer Rahab, ¿no?, de cómo en este capítulo 2 de Santiago nos está enseñando de cómo ellos se portaron y aplicaron justamente su fe en acciones. Si yo tengo una fe, si yo tengo una lealtad, una fidelidad hacia Dios, una confianza en Dios, lo que Dios me manda debo hacerlo, debo practicarlo. Eso es el sentido de lo que nos están enseñando Santiago. Eso no quiere decir que el hombre entienda que por hacer esas obras uno se salva. El que lo salva es Cristo, para eso vino Cristo, Él murió en esa cruz. Esta naturaleza de hombre que tenemos en este planeta Tierra, Él como hombre lo crucificó en la cruz del Calvario. Y ahí murió ese hombre. Y representa justamente este hombre en la naturaleza caída, que al aceptar a Cristo participa en esa su muerte y muere como hombre natural, como hombre pecador, para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, sin mancha, irreprensible, de tener esta fe incólume, sin daño alguno, intachable, irreprensible, para mostrar de que evidentemente somos hijos de Dios. Por eso que Jesús resucitó al tercer día. Y en el bautismo representa eso. Cuando los hombres pasan por el bautismo, cuando se sumerge en agua, representa la muerte a ese hombre viejo, a ese hombre de pecado. Y cuando sale del agua, es la resurrección para una nueva vida en Cristo, como Cristo. Esto es lo que nos está hablando. Por eso que Cristo es el que salva. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí. O sea, Él es el Salvador. Entonces lo que quiero que entiendan al recibir este llamado, este mandato de nuestro Jesucristo, que explique literalmente de cómo tiene que entender usted estas palabras escritas en este su libro llamado la Biblia, que todos la tienen como creyentes. Y los que no creen en este tiempo han escuchado este mensaje, esta enseñanza, es que deben de leer la palabra.
aplicarlo a su vida. Y si usted no entiende los términos, hágase un diccionario y consulte el diccionario y vea el significado de la palabra o de las palabras para el entendimiento cabal, pleno de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que en este tiempo estoy haciendo para toda la humanidad de este planeta Tierra, el cual he empezado hablando de que en este 1 Corintios, en el capítulo 13, en el capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, nos habla: velad y estad firmes, velad y estar firmes. Hemos desarrollado de cómo tenemos que velar, de cómo tenemos que mantenernos despiertos, de cómo en este tiempo uno tiene que mantenerse siempre en estado de alerta, a través de conocer la verdad y vivir en esta verdad. Entenderla tal como está escrito, no como el hombre lo puede interpretar de la manera como la quiere interpretar para sus intereses sesgados discrecionalmente, para sus intereses como ser humano en este planeta Tierra, doctrinalmente hablando. Nosotros pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde sea que tú te encuentres y crees en Cristo. Tu denominación se llamará cualquier nombre que lo ponga el hombre, es lo que lo pone el hombre. Lo que importa es que tú conozcas esta verdad, seas discípulo de Cristo, seas un amigo de Cristo, seas el hombre de Dios o mujer de Dios, que vivas plenamente esto que estamos mostrando a través de las Escrituras. O sea, tenemos que hacer pues obras. Tenemos que demostrar de que evidentemente somos hijos de Dios. Porque si tú crees y sigues pecando y haces blasfemar el nombre de Dios por causa de tus pecados, entonces el responsable eres porque no comprendes, no sabes, y si conoces, doblemente eres condenable por no obrar en esta verdad. Y todos los que enseñan la palabra deben también enseñar tal como nos enseña nuestro Señor Jesucristo a través de sus hijos que han sido inspirados por su Espíritu Santo, como el apóstol Pablo, que en este tiempo nos hemos remitido a 1 Corintios en el capítulo 16, versículo 3, de mantenerse siempre despiertos. La palabra despierto significa alertos, estar en vigilia constante. La palabra vigilia viene de vigilar, y hay que vigilar como una atalaya nuestras entradas, nuestras salidas, para que en el tiempo, cuando venga Cristo, como las profecías así lo indican, no estemos sorprendidos de su presencia. Cuando dice como ladrón en la noche en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y 3, es por causa de que los creyentes en este mundo no están escudriñando la palabra, no están viviendo en la verdad, se están descuidando. Lógicamente ellos van a seguir pecando cuando venga Cristo y se van a sentir sorprendidos como ladrón en la noche. Y entonces dirán: Señor, perdóname. Pero Jesucristo dirá: no, y cerrará las puertas y dirá: no te conozco. Y esto Jesús lo habló en sus evangelios, en Mateo, en Marcos. La palabra nos enseña desde esa perspectiva. Dios dirá: no os conozco, como dice en el capítulo 7, desde el versículo 21, 22 hasta el 23. Leamos. Una prueba que me remito es en este evangelio de Mateo 7, 21, 22, 23, que dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, contundente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Que tú vivas en esta su rectitud, en esta su verdad,
que tú demuestres, testifiques al mundo entero con tus hechos, con tus obras, de que evidentemente eres un hijo de Dios y que tú puedas honrar a ese Dios donde sea que tú te encuentres. Esto es lo que nos está demandando nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Preguntando. Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. En el futuro continuaremos discutiendo la palabra, porque el tiempo es detonante, es la palabra, ¿no?, que en el tiempo que tenemos es muy corto. Pero seguiremos insistiendo en esto de la fe, porque esto es nuestra fe. Por eso que estamos haciendo varios capítulos a través de las Escrituras para mostrarlos de qué es esa fe. Y a través de esa fe es que testificamos a la humanidad de que evidentemente todo lo que está escrito es por fe y para fe. Como dice en Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Usted ha debido leer muchas veces estos pasajes en Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, que dice lo siguiente: porque en el Evangelio, escuche bien, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bueno, lo dejo acá, hermanos, hermanas, creyentes y no creyentes en el mundo entero. Hasta el próximo mensaje, próximo video. Ustedes 7 mensajes han recibido y les ha sido de provecho, que siguen queriendo aprender mucho más a través de la palabra de Dios. Ustedes hacen pues con el dedito: me gusta esta verdad de Cristo, me agrada esta palabra, me gozo en esta verdad. Usted nos apoya con su like o me gusta. Gracias. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Hasta la próxima.